encontramos con Martín Félix, un arquitecto muy conocido aquí en la ciudad de Guatabampo, Sonora, que el día de hoy nos va a compartir un poco de su trayectoria, de cómo toma usted en cuenta la arquitectura y cómo tiene una visión usted de la arquitectura. Primero que nada, quisiera que nos comentara cuál es su nombre y de dónde viene usted y quiénes fueron sus mentores. Muy bien, yo soy el arquitecto Martín Félix Espinosa, originario de aquí de Guatabampo. Mis estudios primaria y secundaria aquí en Guatabampo, la preparatoria en el CBT 63. En el 86 empecé a estudiar arquitectura en el Tecnológico de Tepic, que era la carrera de ingeniero arquitecto. Ahí cursé 2 años y ahí me cambié a Mexicali, a la Universidad Autónoma de Baja California. Concluí en el 94. De ahí me trasladé a Hermosillo porque parte de mi trabajo ahí estaba. Empecé a trabajar en un despacho de arquitectos enfocado al urbanismo, a desarrollo de proyectos de fraccionamientos. Posteriormente se viene la crisis del 94-95 que nos pegó a todos los profesionistas. Entonces hubo una escasez tremenda de trabajo porque todo se paralizó. Por fortuna pudimos regresarnos aquí a Guatabampo, que es un lugar muy idóneo para tener una vida tranquila. Entonces empezamos a desarrollarnos, empezar a hacer proyectos de remodelación. Como no había grandes proyectos, la gente nos contrataba para hacer proyectos de remodelación. La mayoría de los clientes que teníamos eran profesionistas, ¿sí? Empezamos a hacer bastantes proyectos de remodelación. De ahí posteriormente incursionamos, ya cuando vimos que teníamos que dar otra etapa en la actividad profesional, porque no puedes quedarte estancado en la arquitectura, porque es una profesión muy amplia y con un nicho de trabajo muy amplio, ¿no? Entonces empezamos a incursionar en las obras y proyectos de gobierno, primeramente haciendo proyectos, ¿no? Y tanto para el gobierno del estado y gobiernos municipales. Dentro de esos proyectos que nos tocó hacer está, por ejemplo, el Centro de Usos Múltiples de Chocoa. Okay. Ese proyecto lo remodelamos en estos tiempos. Hicimos el proyecto de la comandancia aquí en Guatabampo, proyecto de el CUM Guatabampo, que en su momento había durado muchos años abandonado, nada más la cimentación, y retomamos esa estructura para completar ese proyecto. Y así infinidad de proyectos que hicimos para los gobiernos, ¿no? Posteriormente incursionar en la construcción de la obra pública, trabajando para dependencias federales, estatales y municipales. Y casi todo enfocado, la mayor parte, en lo que es el sector educativo y el sector salud. En el 2012, 2015 tuvimos la oportunidad de estar en la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Y pues fue una etapa muy bonita, de mucho aprendizaje, ¿no? Entonces, a lo que yo veo es, usted ha pasado por demasiadas etapas de la arquitectura. Así es, empezar desde lo básico, remodelación, sí, hasta hacer ciudades y hacer construir en la ciudad cosas muy importantes como es el CUM y como es la comandancia de Guatabampo, Sonora. Nosotros tenemos una pregunta que nos importa mucho dentro de nuestra carrera. ¿Quién fue su principal mentor? Si tiene algún maestro o alguna persona que lo inspiró a usted como arquitecto a estudiar y a desarrollarse. Bueno, la razón por la que estudié arquitectura es porque siempre me gustaron las formas, el diseño, ¿sí? Y siempre tuve en mente estudiar arquitectura y gracias a Dios, por la ayuda de muchas personas, pude estudiar. En la etapa profesional,
tuve la oportunidad, dentro no te comenté, pero los primeros proyectos que tuve, y gracias a Dios, fue hacer proyectos bancarios, ¿sí? Pero fue una etapa muy corta porque gracias a un amigo que yo trabajaba en un despacho, como te había dicho, y un amigo me dice, me urge hacer unos planos de un proyecto. Entonces, me los pasó, empecé a hacer los planos, después ya un proyecto de sucursal, fue un buen amigo, ya murió, pero estoy muy agradecido con él. Esa es mi primera etapa, ¿no? Y en la etapa de ya lo que es la etapa del gobierno, obras para el gobierno, igual tuve un amigo que también ya falleció, un ingeniero, Roberto Guerra Rosas, un hombre muy profesional, que la mayoría de los ingenieros arquitectos contemporáneos míos le aprendimos mucho, la mayoría trabajamos con él. Era un hombre muy organizado, muy meticuloso en los proyectos. De ahí fue lo que le aprendí yo a hacer, tener el orden de las cosas. Mucho le aprendí. Okay. Muy bien. ¿Y usted cómo define la arquitectura? La arquitectura es una profesión que podemos clasificarla como un arte, ¿sí? Como una técnica y también como una ciencia, ¿no? Porque se involucra mucho estudio. Pero el enfoque principal para mí es diseñar y construir los espacios donde vive el ser humano. Okay. Sí, exactamente. Diseñar para nosotros y para nuestra comunidad. Así es. Muy bien, quisiéramos saber que nos platique un poco de los pasos que usted sigue al momento de usted realizar algún proyecto, desde que empieza a conocer al cliente, desde que ya todo el proceso, si trabaja usted solo, si trabaja en conjunto con alguna constructora o con algún otro arquitecto que tenga. Bueno, primeramente pues es el contacto que hay entre cliente y profesionista, ¿no? Regularmente por recomendaciones llega el cliente contigo, ¿sí? Tienes la primera entrevista, tenemos un poco de psicología también porque tenemos que estar escuchándolo y analizándolo, qué es lo que le gusta, qué gustos tiene, cómo es su forma de vivir. Todos esos aspectos tienes que irlos, no anotándolo, pero sí conociendo al cliente, anotándolo en tu mente para el momento de plasmar el proyecto, empezar a hacer el anteproyecto, o sea, que se adapte a esta persona, ¿no? O sea, él nos dice las necesidades, y lo interpretamos y de ahí lo plasmamos en el anteproyecto que le presentamos, lo valora, si está, muchas veces a la primera te dicen, me encargo del anteproyecto. Sí. Y esa es la primera etapa. Ok, muy bien. ¿Y usted cómo clasificaría su forma de trabajar? Su manera de crear los planos y de crear su arquitectura, en pocas palabras. Bueno, casi todos estamos influenciados por diferentes arquitectos, ¿no? ¿Sí? Yo en lo particular, de los arquitectos que me ha gustado y tenido la influencia es de Legorreta. Okay. ¿Sí? Me gusta su colorido, su volumetría, y siempre he buscado aplicarlo en lo que yo hago. Ese es uno de los arquitectos que más te dan, muchos, ¿no? O sea, está Barragán, que también es algo similar, pero ya por ejemplo, ya a nivel internacional, Frank Lloyd Wright, famoso, deben de conocer ustedes por la Casa de la Cascada, ¿no? Icónica. Pero también tenemos mucho que aprenderle a lo que es la arquitectura vernácula, la de la región, lo que tenemos que aprender, ¿sí? de la construcción que se hace en las comunidades, ¿no? O sea, porque no todo es
muchas veces te puedes encontrar con un cliente que te diga quiero algo tradicional, algo con el adobe, con la paja, el carrizo, y con eso también no necesariamente con los materiales modernos podemos hacer arquitectura. Podemos hacer arquitectura también con los materiales tradicionales que nos da la naturaleza directamente y que tienen muchas bondades, cuestiones térmicas, elasticidad para las cuestiones sí, que aquí no tenemos, ¿no? Pero puede funcionar muy bien. Muy bien, perfecto. ¿Y usted se identifica con alguna corriente arquitectónica en particular? No me identifico, como te digo, o sea, tengo influencia de diferentes arquitectos, pero así alguna corriente en particular no, porque las corrientes son temporales, ¿no? O sea, ha habido diferentes desde los griegos, romanos, la neoclásica, ya las corrientes modernas, ¿no? O sea, vamos tomando, me ha tocado tomar poco de cada cosa, ¿sí? Pero no específicamente. Hay quienes me gusta mucho la arquitectura mexicana, ¿no? Todo el concepto del colorido, de los azulejos me gusta mucho y cuando puedo aplicarlo, pues lo aplico. Muy bien, entonces esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias, Martín, por darnos esta pequeña entrevista. Espero que te encuentres muy bien y que te haga muy bien. Muy bien. Gracias. A la orden.